Queridos amigos, en el capítulo de hoy volvemos al controvertido tema del misterio y vamos a hablar de un interesantísimo tema: demonios, entes, espíritus que vienen del otro lado para acecharnos por la noche. Os contamos varios sucesos de violaciones nocturnas. FBB, Culturismo y Madridismo sin Censura, nos dice: muy buenas, don Santiago, desde Granada. El incubismo, que es lo que yo me he encontrado con personas que me han contado, mujeres que me han contado, recuerdo ahora mismo 2 casos y de no hace demasiado tiempo, se sintieron penetradas por esa causa paranormal, supuesta causa paranormal. Entonces, ¿qué creer? Se han hecho películas en Hollywood, El Ente, por ejemplo. Bien, hay personas, sobre todo, hablo de los tiempos de ahora, contemporáneos, sobre todo en mujeres. Pero claro, mujeres que uno de los casos a los que hago alusión, esa persona, cuando le sucedió eso y vino a buscarme deliberadamente, estaba llena de terror y de pavor, porque se había sentido violada físicamente. Carla, le presento a la doctora Gilia. ¿Le importa enseñarle las marcas de que me ha hablado? Tengo esta. Y esta. Y en la espalda, ¿la ve? Y aquí. ¿Y las moraduras de los tobillos de qué son? Bien, gracias, doctora Gilia. Luego hablaremos. Ande, tranquilícese y póngase cómoda. Bueno, ¿quiere hablarme de esas marcas que tienen los tobillos? No estoy segura, pero sentí como si me sujetasen las piernas, como si alguien me ayudara. Vamos a ver, quiere decir que no estaba solo. Sentí que me sujetaban las piernas. Ya, entonces, ¿qué dice? ¿Que había otros 2 más? Creo que sí, pero más pequeños. ¿Como niños? No son niños, son fuertes. ¿Enanos? No sé lo que eran, los sentí, no los vi. Esto es cierto, ¿no? Estas marcas son ciertas, son ciertas. Sí, las moraduras son ciertas. Decía los mordiscos que es un caso único, no tan único, porque hoy vamos a conocer alguno más. Se están produciendo ahora mismo y uno de los investigadores que mejor lo conoce está esta noche con nosotros. Desde Sevilla, José Manuel García Bautista. Muy buenas noches, José Manuel. Compañero, ¿qué tal? Buenas noches. José Manuel, la verdad es que el caso del Ente es paradigmático, todos lo conocemos, todos hemos visto esa película. Es un suceso verdaderamente extraordinario, pero no es un suceso único, aunque este evento tenía esa característica que una universidad y un equipo de investigadores estuvieron detrás y que lo quisieron seguir y lo siguieron tan de cerca que incluso hicieron un inmenso tubo de ensayo con forma de vivienda para que esta mujer se fuera a vivir allí y saber qué era eso que le estaba atacando. Pero a veces lo desconocido también ataca, sea lo que sea. Sí, por supuesto. Caso además archifamoso, diría yo, 1974, el famoso caso de Carla Morán, de Doris Vider, y que sin embargo, fíjate
que uno nunca espera que, bueno, le caiga en manos pues algo similar, ¿verdad? Un caso de una pretendida, de una presunta agresión de un ser que no logramos o que no llegamos a ver, evidentemente, y que, sin embargo, deja las marcas físicas de esa agresión, de esa violencia en una persona que, a todas luces, bueno, pues es la víctima del misterio, aquella persona que lo está sufriendo y aquella persona que, de alguna forma, pues noche tras noche, que es lo más grave, se enfrenta a esa batalla con el no saber qué es lo que le va a ocurrir, no saber si esa noche es la que está marcada para sufrir una nueva agresión o no saber si esa noche va a ser la noche en la que va a poder dormir tranquila. Es la gran tragedia de estos casos, ¿verdad? Por lo tanto, bueno, pues aunque son siempre casos difíciles, son siempre casos complejos, nunca cuando se habla de un caso como el de Carla Morán o como el que esta noche nos ocupa, pues puede llegar a tener la completa seguridad de que está sucediendo. ¿Por qué? Porque hay otras razones, hay otras causas que también tienen que ser muy sopesadas, que tienen que ser muy estudiadas, causas, factores psicológicos sobre todo, factores que pueden afectar y que pueden estar enturbiando, en este caso, la locuacidad o lo que es la objetividad de un caso, y que se ponen de manifiesto cuando cae en manos del investigador pues algo tan importante como un caso de una supuesta agresión, violación de un ser, de un ente, a una persona física. Ahora mismo nos vas a contar algo más sobre ese caso, que lo has conocido y lo estás investigando directamente, pero poniéndonos un poquito escépticos, un poquito críticos con la sociedad o con los gustos de la sociedad. El hecho de que se hable de este tipo de eventos tiene más que ver con esos gustos, con determinado morbo, o también es estadísticamente reseñable que se produzcan. ¿Hay suficientes eventos de estas características como para poder estudiarlos en su conjunto o no dejan de ser anécdotas? Pues realmente muchos casos de este tipo de fenomenología, es decir, personas que son agredidas, por supuesto, gente, no tenemos tanto. Yo, a raíz de este caso, un caso que además, bueno, pues los dos buenos amigos de aquí de Sevilla, tanto Carmen Bravo como Lorenzo Cabeza, pues tienen la oportunidad de facilitarnos. A partir de aquello me pongo un poco también a hacer historia. A uno se le viene a la cabeza el caso de Carla Morán, ¿verdad? Y esa película fantástica que es El Ente. Pero realmente luego buceando en todo lo que es esta fenomenología, bueno, hay casos, algunos casos reseñables. El que he podido documentar mejor, pues lo he encontrado en un libro de un buen amigo, de Miguel Pedrero, en esos 20 mejores expedientes X españoles, que tiene un amplio capítulo dedicado a ello y que toca pues 3-4 casos que son la verdad muy interesantes, uno en Granada. Pero luego en líneas generales, Bruno, podríamos decir que no son tantos casos, que evidentemente si los sumamos se podría hacer un pequeño estudio, un pequeño muestreo y trazar unas líneas maestras, un estereotipo, que lo hay, que lo tiene, y que podríamos de esa forma pues sí tener unas pautas que siguen este tipo de casos, pero que desde luego al menos no son tan usuales. No sé si porque realmente bueno, estamos también ante esa mascarada social en la que estos temas, cuando se produce de esta forma, es decir, hablamos de una agresión sexual a una persona, pues están tildados, están mal vistos o de alguna forma también pudiéramos estar ante esa presión social que en un momento dado se les somete a todo tipo de personas, o últimamente, como es este caso, a que las personas que tienen o que son las parejas o los esposos de estas personas que han sufrido esas agresiones, pues realmente teman que sean también señalados como violencia de género, que también se está produciendo, por desgracia, hoy día. Por lo tanto, son factores que silencian este tipo de casos y que desde luego no son tan usuales a la luz pública como desde luego nos gustaría tener o saber para poder realizar, bueno, pues todo lo que son unas líneas estadísticas que nos pudiera arrojar más información sobre ello. José Manuel, buenas noches. ¿Qué tal, Silvia? Cuando tú contactas con esta víctima que sufre esta violencia, ella, cuando te está narrando todos estos hechos, ¿cómo lo describe?
¿Cómo lo sufre? ¿Hasta qué punto pues se consigue discernir con profesionales pues que ella realmente lo está sufriendo? Porque lo que tú decías, si tiene pareja y la pareja, a la vez que ella, también está sufriendo estos fenómenos, por lo menos los está viendo, es testigo de ello, y me imagino que será impotente de poder resolverlo. Claro. Efectivamente, nosotros tenemos la oportunidad, cuando digo nosotros, somos un equipo de personas, entre ellos un psicólogo, Jesús García, también compañero mío en otras lides informativas, y fíjate, tenemos la oportunidad de hablar largo y tendida, una conversación que está grabada incluso, de hecho, tan grabada, te puedo decir que incluso sirvió para base de un estudio, de un perfil psicológico que se le hizo, y bueno, uno tiene la impresión de que esta mujer es absolutamente sincera con lo que está contando, con lo cual, bueno, pues también es algo que evidentemente sabes que en este mundo, en algo tan quebradizo como lo que nos ocupa, pues se agradece, ¿verdad? Pero sobre todo, ella te lo cuenta como realmente una experiencia muy traumática, con mucho nerviosismo, con una gran presión sobre ella, con una gran inquietud, con un estado de ansiedad bastante alto. Además, se denota en sus propias palabras, tal y como uno va analizando cómo ella te cuenta cómo se produce ese fenómeno, cómo nace, digamos, ¿verdad? Cómo posteriormente va avanzando hasta que finalmente pues se produce ese contacto en una zona tan íntima como es tu habitación, y cómo ese ente, ese ser, pues comienza a proferirle tocamientos, ¿verdad? Y empieza a violar su intimidad. Pues en ese momento te das cuenta que estás ante una persona realmente angustiada, que estás ante una persona que, contando esta historia y como la ha contado públicamente, pues te encuentras que tiene muchísimo más que perder que ganar, y más cuando estamos hablando de alguien que vive en una determinada zona de Sevilla, en una ciudad dormitorio, evidentemente, donde se conoce casi todo el mundo y donde este tipo de noticias y de eventos trasciende, y bueno, tiene siempre ya el estigma encima, y realmente uno se da cuenta que esa mujer sobre todo lo que busca es ayuda. Lo que pasa es que la gran tragedia también es que a los investigadores muchas veces nos llaman, tratamos de documentarlo, tratamos de documentar históricamente todo, tratamos de hacer fotografías de todo lo que nos dejan, tratamos de que nos enseñen las marcas, que nos muestren los partes médicos, de trazar esos perfiles psicológicos, pero llega el momento más crudo, que es cuando realmente esa persona con lágrimas en los ojos te dice: ¿me puedes ayudar? Y realmente no la puedes ayudar porque es que no sabes ni por dónde acometer algo así, ¿verdad? Somos muchas veces albaceas de la información, pero no podemos, en este caso, ni en una casa encantada quitar el presunto encantamiento, ni en el caso de una violación de algo presuntamente sobrenatural, pues tampoco podemos deshacer ese maleficio, por llamarlo de alguna forma. Vamos a ver, Ana se llama la protagonista, vosotros entréis en contacto con ella a través de un medio de comunicación, la entrevistáis, la visitáis en su domicilio, te cuenta eso que nos estás relatando, ahora te pedimos algún detalle, pero sobre todo lo que está pensando mucha gente: ¿por qué no ha acudido antes a un profesional de la salud mental para que le diga algo sobre lo que está viviendo? Porque en un principio, por cuestión obvia y lógica, es el primero que debe dar su opinión. Por supuesto. Ana es el nombre figurado, también he de decírtelo, Bruno, un poco para proteger la identidad de la persona. Uh-huh. Pero en cualquiera de los casos, sí, la pregunta desde luego es de lo más acertada, e incluso yo te digo que el caso, evidentemente, a quien se acerca a él le debe, no es que le debe de generar dudas. ¿Por qué? Porque siempre algo así, lo normal es que esté atribuido a un factor psicológico, a un factor psiquiátrico, y que, lo último, lo más improbable sea lo que último en reflejarlo. Ella, en concreta,
en las últimas agresiones que ha sufrido, bueno, pues las últimas horas, si queréis, os lo detallo un poco más, ha ido al médico, donde la han podido examinar, donde la han revisado. Ella está también en contacto con un psiquiatra que también le está haciendo o le está realizando un seguimiento sobre todo para determinar que las heridas, las lesiones, no se las inflige ella misma, es decir, que no se autolesiona, para posteriormente, bueno, pues no sabemos si por un factor de necesidad de atención o por cualquier otro motivo, pues ella misma se los pudiera estar generando. Pero el psiquiatra, ¿qué dice a propósito de esto? El psiquiatra, de momento, lo que únicamente no tiene en un primer momento tiene una explicación satisfactoria. Las huellas, las marcas no corresponden tampoco ni con la huella, podríamos decir, ni con el tamaño que tiene esta persona en sus manos, ni con la presión o la fuerza que puede ejercer, con lo cual, claro, le genera muchas dudas. Simplemente, de momento, haciéndole ese seguimiento sin determinar otras causas. Aparentemente es una persona estable, una persona que no denota ningún tipo de desequilibrio, con lo cual también estamos en podríamos decir, las primeras fases de lo que es el estudio que le están haciendo y que le están sometiendo. El psicólogo, por otra parte, mi compañero Jesús García, psicólogo además titulado por la Universidad de Sevilla, también llega a la misma conclusión, ¿verdad? Llega a la misma conclusión de que, bueno, una persona que es emocionalmente estable, en un entorno familiar también estable, no procede de una familia desestructurada, en una familia que podríamos decir que precisa de esa necesidad de atención, ni mucho menos, sentimentalmente igual, tiene una cierta estabilidad, con lo cual, bueno, pues todo esto es un motivo desequilibrante. Sí es verdad, como historia de todo lo que le ocurre a Ana, pues que, bueno, a lo largo de su vida pues ha pasado por otras relaciones, una de ellas que acabó de forma trágica, pero bueno, ya hace 20 años de aquello, y que tratando de buscar algún tipo de explicación, bueno, pues tratamos de orientarnos por ahí. Sabes que en otras ocasiones las personas que sufren o que dicen sufrir este tipo de eventos, este tipo de agresiones, pues también han sufrido etapas de malos tratos, abusos infantiles, pero bueno, tampoco es el caso de la persona que tenemos o que está siendo sometida a estudio. Perdona, por ejemplo, en el caso que hemos mencionado al comienzo, el caso de Carla Morán, el caso de esta película, ahí sí que los científicos certificaron, porque lo vieron, lo filmaron, lo pudieron medir, que había algo, no se sabía qué, evidentemente, y no, ellos en absoluto pensaban en espíritus ni en nada del más allá, no encontraban una explicación, pero no pensaban en eso, pero sí pudieron certificar la existencia de esas agresiones por parte de lo que fuera o de quien fuera. ¿Se ha podido certificar, tener huellas, tener pruebas de esas agresiones? Eso sí, Bruno. O sea, de esto sí tenemos, hay numerosas fotografías que tienen, bueno, arañazos, moratones, marcas bastante amplias. La última que te comentaba anteriormente, pues bueno, de hecho con personas que están siguiéndola muy de cerca, de hecho los propios Lorenzo Cabeza, Mari Carmen Bravo, que han podido estar en su casa en innumerables ocasiones y que, bueno, han estado incluso pasando la noche vigilándola, o como, fíjate, un incidente también muy curioso en el que su propia familia, su hermana, su cuñado, sus sobrinos pasan allí la noche y se genera tal tipo de fenómenos, fenómenos extraños dentro de aquella casa, pues que tienen que partir. Pero volviendo a tu pregunta, para no desviarme de ella, sí, hay registrado, como te comentaba, fotográficamente, hay registrado un gran número de marcas. De hecho, en la revista Enigmas de este mes de julio se reflejan algunas fotografías de ella y que además, dejan muy a las claras también, que la exposición en la que se encuentra, los golpes, pues es difícil que se lo pueda crear esta persona. De todas formas, para todo ello, evidentemente, también se le hace un seguimiento nocturno,
Yo también hablaba con Inmaculada Camarena, otra chica que ha estado en su casa en numerosas ocasiones y que también ha tenido la oportunidad de vigilarla, de controlarla, y que nos hablaba incluso de estar ellas dos solas y poder escuchar parafonía, tal cual. E incluso en el caso de Ana, del nombre figurado como te comentaba anteriormente, que le hemos dado a la testigo, pues el poder ver, tal y como ella narra, algo que se ha formado en un par de ocasiones delante de ella y que atiende un poco al estereotipo que anteriormente te comentaba. Es decir, no es el único caso que tenemos de este tipo en el cual testigos dicen que se forman ante ellos pues una extraña silueta, una silueta alta, fuerte. Esto además es común, alta, fuerte, varonil, y que de alguna forma, pues siente esa presencia en las manos, en los brazos, que posteriormente cuando se lo comprueban tienen marca. En el caso de la testigo, pues las primeras veces lo que notaba era un descenso de temperatura. A continuación notaba una presión, como si te estuvieran agarrando de un brazo, de una mano, y posteriormente lo que sentía era quemor, como si te estuvieran quemando, como si hubiera algo caliente en contacto contigo. Cuando se levantaba, iba al cuarto de baño y se miraba en el espejo, pues notaba como efectivamente tenía esas marcas que eran bastante más grandes, bastante más amplias que sus propias manos, y que, estaban ahí de alguna forma. Cuando ha acudido al médico en estos últimos casos que ha tenido, porque han sido de una mayor violencia, pues ha ido con zonas que son más sólidas, como pudiera ser tobillo, como pudieran ser partes de la mano, ¿verdad?, con importantes moratones, y ahí han quedado también registrados bajo el pertinente parte médico, con lo cual, José Manuel, estas agresiones que sufre ella, antes decías que es por la noche, ¿se han producido también en otro momento del día y a su vez van acompañadas de alguna otra fenomenología? Sí, porque el principio hay que decir que ella comenzó a sentir pequeños ruidos en su casa, lo que nosotros llamamos raps, luego anomalías eléctricas. Ella sentía como aquello se iba acercando hasta que llegaba a su dormitorio. Y en el dormitorio, todo esto evidentemente en un increciendo a lo largo de los días, pues cómo salían despedidos pues objetos como un portarretratos, como su bolsos que sabéis, sobre todo las mujeres que suelen llevar gafas, móvil, lo que es cartera, es decir, sí, que son pesados, ¿no? Exactamente. Y después de eso, pues ella lo que empieza es a notar una presencia, como si estuviera controlada, vigilada. Alguna vez hemos tenido toda esa sensación, tampoco hay que atañirlo a nada paranormal, pero ya con el tiempo sí notaba como algo introducía unas especies de manos por debajo de lo que es el edredón. Estamos hablando aproximadamente del mes de febrero-abril del año 2012, es decir, más de un año, y cómo a partir de ahí pues esa cosa, esa forma, esa entidad, pues va poco a poco tomando contacto con ella, profiriéndole primero un contacto físico leve, posteriormente más intenso, hasta que son tocamientos. Se realiza por la noche, pero ya luego se va desplazando a lo largo del día, en cualquier momento en la que esta persona está en su cuarto, en su habitación, o incluso cuando ha tenido la oportunidad de estar más relajada en otras zonas también de esa misma casa, una casa de 2 plantas, pues ha tenido la oportunidad también de materializarse o de agredirla a cualquier otra hora, al punto pues que sus propios padres pues han tenido también, en alguna ocasión el tremendo susto de encontrarse a su hija gritando, chillando, y de tener que ir a auxiliarla, porque realmente estaban viendo cómo se estaban produciéndose unas extrañas marcas, unos moratones que hacía 5 minutos ella misma no tenía.